El problema no es desaparecer. El problema es desaparecer dejando una grabación donde tu marido dice exactamente cómo te va a matar y que aún así la policía piense que te fuiste por tu cuenta. Porque eso fue lo que pasó aquí. A una mujer avisó, grabó la amenaza, la entregó a alguien de confianza y aún así nadie la salvó. El 18 de marzo de 1984. Davenport, Iowa, un pueblo tranquilo, de esos donde todo parece normal, aunque no lo sea, donde los gritos se apagan cuando se cierran las puertas y las sonrisas sirven para tapar el desastre. Esa mañana, Laura Méndez desapareció, no llegó a una cita que ella misma había organizado, no llamó, no, dejó nota, no apareció, y eso, para quien la conocía, no tenía ningún puto sentido. Laura no era impulsiva, no era irresponsable, era madre. Y una madre no desaparece así, sin avisar, dejando a su hijo atrás. La primera en sentir que algo iba muy mal fue su amiga Marta Ríos. No fue intuición romántica, fue miedo real, porque Marta sabía algo que nadie más sabía. Horas después, sentada frente a dos detectives, sacó una cinta de audio de su bolso, no lloraba. Think blab. Laura me pidió que la guardara por si algo le pasaba. Cuando los agentes le dieron play, el ambiente cambió. No era una llamada casual, era una conversación privada, grabada a escondidas. Laura Osonaba Tensau hablaba de dinero oculto, de impuestos, de una denuncia que podía arruinarlo todo. Y entonces escuchó la voz del marido. An Carlos Méndez no gritaba, no insultaba, hablaba tranquilo, demasiado tranquilo. Si abres la boca, te pongo una almohada en la cara y no sales viva en silencio total. Eso no era una metáfora, no era una frase dicha en caliente, era una descripción y aún así la policía no salió corriendo a arrestarlo, porque en divorcios violentos, amenazas así se escuchan más de lo que debería ser aceptable and triste. Mais, heao. Al día siguiente apareció el coche de Laura cerca del aeropuerto en puertas cerradas. Nada forzado, nada revuelto. La conclusión rápida fue, o bien sí, fue voluntariamente. Carlos cooperó, dijo que discutieron, que salió al muelle con su bote para despejarse, que cuando volvió, Laura ya no estaba. Caso casi cerrado, hasta que una testigo del puerto dijo algo que lo rompió todo. Vio a Carlos ese mismo día, cargando bolsas pesadas en su bote, saliendo al río, volviendo y saliendo otra vez. Y ahí nació la pregunta que nadie quería hacer todavía. ¿Y si Laura no se fue, sino que nunca salió viva de su casa? Responder eso iba a tomar semanas sin la respuesta, iba a aparecer flotando. El río no acusa, a no señala culpables, a no da explicaciones. Pero cuando devuelve algo es porque alguien creyó que el agua iba a borrar un crimen. Y esa mañana el Mississippi devolvió la verdad. Abril de 1984, a varios kilómetros al sur de Davenport. El río Mississippi avanzaba lento, espeso, marrón, de esos ríos que parecen tragarse secretos sin preguntar nada. Dos pescadores madrugaron como siempre, a nada especial. Nada haru. Hasta que uno de ellos vio algo atrapado entre ramas y basura cerca de la orilla. Al principio pensaron que era chatarra, después que era un animal muerto. Hasta que se acercaron y ahí el cuerpo reaccionó antes que la cabeza. No era un cuerpo entero, no era algo reconocible, era un torso humano. La policía llegó rápido. Tinta amarela, silenci, pesado, nadie hacía bromas, ni siquiera los veteranos, porque ese torso estaba cortado limpio, demasiado limpio, a mujer, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, en solo carne, agua, y ese olor que se te queda pegado para siempre. Mientras lo sacaban del río, uno de los detectives pensó lo que todos pensaban ansí: esto es Laura. Alguien quiso borrarla del mundo. La autopsia preliminar fue directa, fría, brutal. Mujer, caucásica, tiempo en el agua entre 2 semanas y 4 meses, cortes hechos con herramienta mecánica. Alta probabilidad de motosierra en ese instante. Nadie necesitó decirlo en voz alta. Todos pensaron en la grabación en la Umenazao, en la voz tranquila de Carlos. Pero emoción no es prueba. Estamos en 1984.
84. No hay ADN, no hay tecnología moderna, sin cabeza, sin huella, sin rostro. Identificar ese cuerpo era un infierno. Así que llamaron a alguien que sabía leer lo que otros solo veían como restos. El doctor Ernesto Salgado, antropólogo forense, llegó sin dramatismo, midió, calculó, observó en silencio un pelvis. Estructura, ossau, fragmentos del fémur. Edad entre 27 y 35. Altura entre 155 y 165. Peso estimado 55 a 60 kilos. Laura Méndez encajaba perfecto, pero también encajaban otras 16 mujeres desaparecidas. A 16, el caso se volvió una pesadilla de listas, comparaciones y descarta uno por uno. Al final quedaron solo 4 nombres, y el de Laura seguía ahí. Mientras tanto, Carlos seguía libre, trabajando, durmiendo tranquilo, diciendo que su esposa lo había abandonado, hasta que los detectives tomaron una decisión distinta. Esta vez no iban a hablar, iban a buscar con una orden, porque si alguien usó una motosierra, esa cosa no desaparece sola. Y cuando la encontraran, ya no habría sonrisa tranquila que lo salvara. Puedes borrar llamadas, puedes ensayar una coartada 1000 veces. Puedes convencer a medio mundo de que alguien se fue porque quiso, pero hay algo que casi ningún asesino logra borrar del todo: la herramienta con la que destruyó a alguien. La orden de allanamiento llegó una mañana gris sin sirenas, sin espectáculo. Los detectives ya no buscaban un error impulsivo, buscaban pruebas de alguien meticuloso. Carlos Méndez abrió la puerta con una sonrisa calma. Demasiado calma. Pasen. No tengo nada que ocultar. Esa frase siempre llega antes del desastre. El registro empezó por la casa Ansalan cocina. Dormitorios han todo limpio. Demasiado limpio, an olor a cloro. Superficies brillando como si alguien hubiera preparado la casa para una venta. No había señales de lucha, ni una gota de sangre, ni un objeto fuera de lugar frustrante. Entonces fueron al garage. Cajas ordenadas, herramientas colgadas con precisión casi obsesiva. Nada tirado al azar. Y ahí, debajo de una lona azul, la motosierra, silencio absoluto. No era cualquier motosierra. La cadena medía 8 milímetros. Exactamente el mismo ancho que los cortes del torso del río. Nadie celebró. Nadie sonrió. Aún no. Los técnicos apagaron las luces. Prepararon luminol, ese químico traicionero que hace brillar la sangre incluso después de haber sido lavada una y otra vez. Rociaron la cadena, esperaron a nada, ni un destello, ni una sombra, ni un rastro mínimo. Carlos sonrió. Esa sonrisa no decía soy inocente, decía no soy ningún idiota. El jefe forense rompió el silencio. Esta motosierra fue limpiada con una precisión quirúrgica. O el cuerpo del río no es el de Lauran, y eso era peor, porque si no era Laura. Tenían un cadáver sin nombre, Ypsilon. Sí lo era. Entonces Carlos había cruzado una línea mental mucho más oscura de lo que imaginaban. Así que los detectives cambiaron de estrategia. Si la herramienta no hablaba, harían hablar a la sangre, a no ADN. Todavía no existía como lo conocemos, pero sí marcadores genéticos enzimáticos. Tomaron muestras de Carlos y tomaron muestras de su hijo, Mateo. Ese detalle nadie se lo explicó al niño. Solo sabía que su madre no volvía, que la casa se sentía diferente, más fría. Días después, el laboratorio llamó. El patrón genético del torso coincidía parcialmente con el del niño. No era una prueba perfecta, pero era suficiente. De las 4 mujeres posibles, solo Laura encajaba. Ya no había huida voluntaria, ya no había dudas razonables. Carlos fue arrestado esa misma noche. Sin gritos, sin resistencia. Mientras le ponían las esposas, murmuró algo. Esto no tenía que acabar así. Pero para los investigadores lo sabían, claro. Identificar el torso no respondía a la pregunta más importante: ¿qué pasó realmente esa mañana dentro de la casa? ¿Y dónde demonios estaba el resto del cuerpo? La respuesta iba a ser más oscura y mucho más fría. Los crímenes más aterradores no pasan de noche, no necesitan sombras, pasan de día, con café caliente sobre la mesa.
con el sol entrando por la ventana y con los vecinos creyendo que todo estaba perfectamente normal. 18 de marzo de 1984, Davenport, Iowa, una mañana, como una rutina conocida, nada que pareciera fuera de lugar. Según Carlos, hubo una discusión más, palabras duras, gritos normales de un matrimonio roto, nada grave. Él dijo que salió a despejarse, que fue al Muelle Ann, que cuando regresó, Laura ya no estaba, pero la reconstrucción policial contó otra historia. Los detectives desarmaron esa mañana minuto a minuto en llamadas a horarios, en testimonios. Laura no estaba planeando huir, no estaba cerrando un capítulo, estaba organizando su día. Habló con su amiga, hizo planes, pensaba volver. En la cocina, la tensión venía acumulándose desde hacía meses en amenazas grabadas, dinero escondido en una denuncia que podía destruirlo todo. La cinta estaba ahí, a no visible, pero presente. Según los peritos, la discusión escaló rápido. No fue teatral, no fue calculada desde el inicio. Fue rabia en Carlos, perdió el control. El ataque no fue de frente, fue por detrás. Un golpe seco. Laura cayó al suelo. Y aquí viene lo que rompe el estómago. Los forenses creen que Laura no murió de inmediato, que aún respiraban, que aún estaba consciente. Entonces vino la decisión final. Una almohada en presión constante, minutos eternos, silencio absoluto en después. Nada fue impulsivo. Carlos limpió la casa durante horas en cloro, en agua caliente. Trapo por trapo. No dejó rastro visible. Luego fue al garage. La motosierra no se usó con pánico. Se usó con método, sin prisa. Sin dudas, ese momento marcó el punto de no retorno, el instante exacto en que alguien deja de ser solo un homicida y se convierte en algo más oscuro. Al caer la noche, Carlos cargó bolsas pesadas en su bote, el mismo bote que una testigo vio salir, volver y salir otra vez. Mientras tanto, su hijo Mateo estaba con un familiar esperando sin saber que su madre no iba a volver jamás. El río se encargó del resto, y para cerrar el engaño, Carlos dejó el auto de Laura cerca del aeropuerto, puertas cerradas. Nada ojevueu tu mensaje claro, se fue sola. Durante días el plan funcionó, hasta que el río habló. Y cuando el río habla, no hay coartada que sobreviva, pero Carlos cometió un error, uno que no tenía que ver con sangre ni con herramientas, tenía que ver con dinero. Y ese detalle iba a destruirlo por completo. Puedes borrar sangre, puedes mover un cuerpo, puedes engañar a la policía durante semanas, pero hay algo que casi ningún asesino controla bien en el dinero. Y cuando el dinero empieza a moverse, las mentiras se caen solas. Carlos Méndez creía que ya le había librado un torso sin nombre durante semanas. Una casa limpia como quirófano, testigos confundidos, una historia que para muchos tenía sentido. Una mujer cansada que decidió irse. Incluso la motosierra había salido limpia. Mientras los detectives chocaban contra los límites de la ciencia de 1984, Carlos seguía con su vida, dormía en su cama. Iba a trabajar, preparaba la cena de su hijo Mateo, que cada noche hacía la misma pregunta: ¿cuándo vuelve mamá? Carlos nunca respondía, pero la investigación no se detuvo. Cuando el torso quedó identificado y la coartada empezó a resquebrajarse, los detectives cambiaron de juego. Si no podían aplastarlo solo con evidencia física, iban a seguir el rastro del dinero, porque las historias se inventan. A los números no. Primero revisaron las cuentas conjuntas, movimientos normales, nada raro. Luego, seguros de vida, nada. Todo parecía estancado, hasta que un analista vio algo diminuto. Un detalle que cualquiera habría pasado por alto. Una transferencia reciente, disfrazado como reorganización financiera. Laura había heredado una suma importante meses antes de desaparecer. No era millonaria, pero sí suficiente para empezar de cero. Ese dinero siempre estuvo separado, protegido, a nombre de ella, pero después de su desaparición, Carlos solicitó mover esos fondos a una cuenta solo a su nombre, sin denuncia de fallecimiento, sin autorización legal,
sin esperar absolutamente nada, como si Laura hubiera dejado de existir. Los detectives cruzaron fechas en firmas, horarios, todo encajaba demasiado bien. Cuando confrontaron a Carlos, no gritó, no se quebró, no negó. Hizo algo peor, si justificó, ese dinero también era mío. Yo trabajé por esa casa, ella me iba a arruinar, el discurso clásico del hombre que ya se ve como la verdadera víctima, pero el golpe final vino con los gastos. Compraos grandes pagos en efectivo, planes de viaje, proyectos de una vida nueva sin Laura. Mientras él gastaba, Mateo seguía esperando. La fiscalía armó el caso como un dominó perfecto. Amenazas grabadas, testigos del bote, torso identificado, pruebas genéticas, transferencias sospechosas, motivo económico clarísimo. Cuando le pusieron las esposas, Carlos bajó la cabeza, ni lágrimas, ni disculpas, solo dijo, ella me obligó a... Pero la historia no terminaba ahí, porque mientras Carlos caía a cientos de kilómetros de distancia, otro terreno estaba a punto de hablar, un cuerpo enterrado, otro matrimonio, el mismo patronan, y ese hallazgo iba a demostrar algo escalofriante. Algunos asesinos creen que el agua borra, otros creen que la tierra esconde, si equivocan. Algunos asesinos creen que enterrar un cuerpo es el final, que la tierra se traga los secretos, que el tiempo lo borra todo. Pero hay algo que no miente, no se cansa. No se pudre con las excusas los huesos. Año 1990 en Elyria, Ohio. Una obra en construcción como cualquier otra en máquinas, en ruido en prisa, hasta que una pala mecánica golpeó algo que no debía estar ahí. El operador pensó que era una roca, luego sintió el olor. Ese olor que no se confunde con nada, muerte vieja. La policía acordonó el lugar en minutos. Lo que encontraron fue imposible de maquillar en una tumba improvisada. Poca profundidad. Sacos de basura en restos humanos en descomposición. No había documentos, no había ropa reconocible, no había identidad, solo uso. El caso cayó en manos del antropólogo forense Mateo Ledesma, un tipo seco, directo, sin drama, de los que saben que cuando la evidencia habla, uno solo escucha pelvis a mujer. Estructura ósea, entre 40 y 45 años. Altura, cerca de 180. Rasgos óseos en origen asiático. Esa combinación redujo cientos de desaparecidas a un solo nombre. Rosa Villalba había llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Se había casado con Víctor Salinas, correcto por fuera, controlador por dentro. Rosa había desaparecido años antes. Víctor dijo que volvió a su país. Nadie lo comprobó, a nadie insistió. Hasta ahora, a la prueba definitiva no vino de un testigo, ni de una confesión, vino de una radiografía antigua. Rosa había sufrido un accidente años antes. Tenía placas del tórax archivadas. Cuando Ledesma comparó esas imágenes con los huesos, no hubo dudas. 11 costillas en lugar de 12 clavícula, derecha mal soldada. Coincidencia perfecta. Víctor fue interrogado, mintió. Dijo lo mismo que todos. Fue un accidente, pero el dinero volvió a hablar. Transferencias hechas semanas después de su viaje a fondos movidos. Planes nuevos. Cuando lo enfrentaron con todo junto, se quebró, confesó. El jurado tardó menos de 6 horas cadena perpetuado. Y así, 2 historias distintas quedaron unidas por la misma verdad. Brutalan Carlos creyó que el río borraría a Laura. Víctor creyó que la tierra escondería a Rosa. Ambos se equivocaron. Porque la ciencia escucha cuando nadie más lo hace. Porque los huesos hablan cuando el tiempo pasa. Laura habló desde el río, Rosa habló desde la tierra, y las dos consiguieron lo que sus asesinos jamás esperaron. Justicia, quédate con esto. No todos los crímenes se resuelven rápido, pero ninguno desaparece del todo, porque tarde o temprano alguien excavan, alguien escuchan, y la verdad siempre termina saliendo a la superficie. Nos vemos en el próximo caso. Aquí donde la realidad es más oscura que cualquier ficción.